perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre cinemática. Cinemática es, en general, el único tema que estoy 100% seguro que se ve en todas las escuelas. ¿Por qué? Porque es mm, la fundamento, por así decirlo, de la física, del pensamiento que llevamos a cabo en física. Entonces, me atrevería a decir que todos los aquí presentes ya llevaron al menos un curso introductorio de cinemática. Dicho de otra forma, que al menos en la escuela ya les hablé al respecto. ¿Hay alguien al que no le haya tocado eso? Hablar tantito de cinemática, de que si posición, velocidad, aceleración, o algo por el estilo. O si sí les ha tocado, pues diga que sí. Ok, porfa. Cuenten sus experiencias. Espíritus del más allá. Den un clic para sí, dos para no. Un poco, con un poco nos basta. Y bueno, salir de personaje. Bueno, vamos entonces hablar un poquito de lo que queremos ver hoy. Eh, Suponiendo, les digo un poquito que tienen al menos cierta base al respecto, gustaría empezar con estas preguntas, que es básicamente lo más importante conceptualmente que tenemos que cubrir en esta parte cinemática, al menos en esta primera parte. Primero que nada, ¿qué es el desplazamiento? Si tuvieran que dar una definición de desplazamiento, ¿cuál sería? ¿Cómo lo definirían? Ahí, a ver, cuenten sus experiencias. ¿Qué dirían? Ok, Isaac dice que es la distancia entre la posición final y la inicial. Ok, vamos a ir escribiendo sus ideas. Entonces aquí si gustan le ponemos numerito, 1, 2, 3, 4. Y acá abajo ponemos como numerito 1, dicen que es distancia final inicial. Ok, ok. Luego acá también dicen algo bastante interesante que es cambiar de posición, ¿no? Que es como la otra idea. Cambio de posición. Ok, y aquí me gusta bastante que hayan hecho eh, estas dos ideas, porque en efecto, justamente eso es lo que tenemos que tratar el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? ¿Sí? Bien. Ahora, como bien indican, el desplazamiento tiene que ver con una distancia, ¿sí? Entre dos puntos uno inicial y otro final que consideramos. Y también tiene que ver con un cambio de posición. Y al respecto, me interesaría que trabajáramos un poquito qué es esto, qué significa posición, qué es la posición de un objeto. En ese sentido, me gustaría que habláramos un poquito al respecto. ¿Cómo definirían ustedes posición? Ok, entonces acá dicen la posición, que dicen con un marco de referencia, ok. Los demás, ¿cómo definirían la posición? Digo, no tiene que ser un concepto matemático, físico. Si me dicen algo como, pues, ¿dónde estoy? También se las valgo, ¿eh? Ahí me gustaría ver ahorita qué es lo que dicen al respecto. ¿Cómo definen posición? Punto en un espacio de acuerdo a un punto de referencia. Ay, Santo Cristo. Punto en espacio de acuerdo a un punto de referencia de un cuerpo. Ok, un punto en el espacio de acuerdo a un punto, suponiendo que hay este doble y que nada más es un punto de referencia. Ok, creo que es básicamente la misma idea. Antes, la ubicación de algo con respecto a un punto de referencia. Ok, esa definición me gusta. Y bueno, un marco de referencia, aquí nos dicen un punto en el espacio. Y por allá también nos mencionan que es la ubicación, ¿no? Con respecto a un punto de referencia. Y esta palabra de aquí me gusta mucho que la hayan utilizado respecto a, a una referencia, vamos a ponerlo. Va. Todas estas ideas tienen bastante este, buen punto en lo que se ve. Me gusta que lo hayan dicho así.
Y pues sí, en efecto, en general todos tienen razón en cierta medida, hasta cierto punto y de algunas formas complementarias entre sí. Bien, en general, la posición, como bien nos decían, lo definíamos en un marco de referencia. Y un marco de referencia creo que es algo que tenemos que ir checando ahorita. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito, si que lo ponemos en otro color, de lo que es un marco de referencia. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a estar usando mucho, 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 mucho. Y aquí les había comentado que si se portaban bien, llegaríamos un poquito inclusive a hablar sobre lo que es la, la cinemática relativista, ¿sí? Que es básicamente lo mismo, pero aplicando correcciones que se deben a la teoría de la relatividad especial de Einstein. Entonces, vamos poquito a poco. Si avanzamos bien en este tema, a lo mejor checamos un poquito al respecto. Entonces, bueno, un marco de referencia. Cuando hablamos de un marco de referencia, lo que nos hacemos, bueno, de lo que hablamos, es de un sistema de coordenadas. ¿Sí? Simplemente un sistema de coordenadas. Sin embargo, cuando ya decimos que es un marco de referencia en particular, ya estamos diciendo que ese marco de referencia ya va a ser uno en específico, no va a ser un marco de referencia cualquiera, va a ser uno que consideramos. Los marcos de referencia o sistemas de referencia se suelen denotar con la letra S, S de sistema. ¿Sí? Entonces, este lo podríamos llamar un sistema de referencia S, o el marco de referencia S, que a fin de cuentas lo que nos va a decir es qué es lo que estamos considerando a partir de una posición determinada en el espacio. ¿Sí? Por ejemplo, este podríamos ser el marco de referencia que está eh, relacionado directamente con nosotros. Es decir, nosotros podríamos estar aquí, ¿no? De tal manera que lo que veamos en este marco de referencia, veamos muy entre comillas, luego hablamos un poquito más al respecto, sea lo que nosotros sentimos que es lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, si yo digo que veo que pasa caminando por ahí una mosca, eso lo estoy viendo en mi marco de referencia. Si un alienígena a 1000 años luz de distancia por algún motivo lograra ver esa misma mosca, tal vez no sentiría el mismo sentido de movimiento que sentimos nosotros, o no siente que está en el mismo lugar que en el que sentimos nosotros que está. Luego hablamos un poquito más al respecto. Pero bueno, un marco de referencia es un sistema coordenado en principio, denotado por 3 coordenadas en el espacio en el que vivimos. Como ya habíamos comentado anteriormente, por lo general vamos a trabajar este tipo de situaciones en 2 dimensiones porque es más sencillo de trabajar. Dimensión X, dimensión Y, ¿sí? Cualquiera de las dos interpretaciones es válida. En el espacio en el que trabajamos ocupamos 3 dimensiones, pero nada pasa si utilizamos dos, ¿sí? Generalmente utilizaremos dos para simplificar los cálculos. Bien, y ahora, una cosa importante en un sistema de referencia o en un marco de referencia es la posición, ¿sí? La posición la definimos como un punto pues, de este espacio delimitado por estas 3 coordenadas. ¿Sí? Entonces, un punto en el espacio podríamos considerarlo una posición. Y a partir de eso es que matemáticamente, déjenme lo pongo en otro color, se define el vector de posición de un sistema de referencia. ¿Sí? Este amigo de aquí, se los presento, lo llamamos vector de posición. Y como bien mencionaban anteriormente, es un punto que podemos considerar que está en el espacio. Y ese punto lo parametrizamos, es decir, lo encasillamos en coordenadas definidas por nuestro sistema de referencia. Si gustan, le llamamos a este sistema el sistema de referencia S. ¿Sí? Este vector de posición va a tener ciertas coordenadas, X, Y, Z, Y, Z. Y esas coordenadas son las que están determinadas por nuestro sistema de referencia. Si lo consideráramos en otro sistema de referencia diferente, por ejemplo, si acá abajo construyo otro sistema de referencia, déjenme lo pongo en otro color, este sistema de referencia de acá abajito, y le llamo por decir algo S', como suele ser la notación, entonces, este mismo punto en el espacio va a tener un vector de posición asociado diferente. No me sale esta cosa. Déjenme ocupo aquí una flechita porque si no me va a quedar muy feo. Y va exactamente al revés. Sí, entonces les decía, va a tener un vector asociado diferente. ¿Sí? Porque está asociado a un sistema de referencia diferente. Déjenme poner otro color para que no se vea. Ahí está. ¿No? Oh, chihuahua. Ahí está. Bueno, más o menos, ¿no? Ustedes me entienden. Está asociado a un sistema de referencia diferente y por tanto tiene un
vector diferente. Sí, si gustan, le llamamos el vector R', que está asociado al sistema de referencia R'. Hablamos de un mismo punto en el espacio, por ejemplo, aquí donde tengo mi dedo, pero no es lo mismo si lo vemos desde, por ejemplo, donde está esta parte de acá, la parte derecha. Aquí si lo viéramos, por ejemplo, desde el piso, desde el techo. Son cosas diferentes, entonces matemáticamente los representamos de formas diferentes. Ahora, hablando un poquito, continuando al respecto, ustedes mencionan que tenemos algo que se llama desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento mencionaban que era un cambio de posición y también decían que tenía algo que ver con la desplazamiento, ahora sí, que tenían que ver con la diferencia o con la distancia entre la posición inicial y la posición final de un objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dibujamos aquí nuestro sistema de coordenadas y ubicamos aquí un punto en el espacio, habíamos dicho que este iba a tener aquí asociado su vector de posición, ¿no? Aquí, si gustan, le voy a llamar mañosamente R1. Y a mí me mencionaban que también podíamos tener que ese objeto, si gustan, esto puede ser una mosca. Esa mosca puede volar por ahí, hacer una trayectoria extraña. Otro concepto importante de trayectoria que discutiremos después. Y a lo mejor vemos que en algún otro momento está en este otro punto del espacio, ¿no? Que a su vez tiene asociado a un vector diferente, un vector de posición diferente. Que si gustan, déjenme le cambio el color para que se note. Llamaremos a este nuevo vector R2. ¿Sí? R2. Este nuevo vector de posición ya llamaremos R2. Y una cantidad muy importante que va a ser la diferencia entre estos dos vectores, que es lo que me mencionaban, es decir, R2 menos R1 va a ser lo que nosotros definimos como el vector desplazamiento, ¿sí? Que, como mencionan, es la diferencia entre las posiciones de un cuerpo, de un objeto, en dos momentos distintos de tiempo. Entonces, ese vector, ¿alguien me puede decir cómo lo tendría que dibujar? ¿Cómo lo dibujo aquí, en este espacio? Ese vector R2 menos R1, que si gustan vamos a llamarlo D. ¿Cómo lo tendría que dibujar yo aquí en este diagrama? ¿Cómo lo dibujarían ustedes? De punta a punta. Ok, entonces dices de aquí a acá. Y luego, ¿en qué sentido? ¿De aquí para acá o de aquí para allá? ¿Cuál de los dos y por qué? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Les dije que íbamos a estar trabajando con vectorcitos. Entonces, ¿qué pasó, Said? Tendría que ser de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda, o sea, si era así. Sí, ¿Por qué? porque, ¿cómo se llama? Al final estás como, como dijiste en el vector negativo que sería R1, ¿no? Entonces iría en el sentido opuesto en el que va, o no sé si estoy bien. Ok. Eso sería si consideráramos A menos R1, ¿sí? O sea, con respecto a lo que dices, estoy completamente de acuerdo que el vector menos R1 es uno que va en este sentido, ¿no? En la dirección contraria a R1. Sin embargo, eso no es precisamente lo que estamos definiendo aquí. Si ves, aquí estamos considerando el vector R2 menos R1. Entonces, no nada más es el vector menos R1, sino que también tenemos que eso sumarle el vector R2. Entonces, la situación se pone un poquito más, no se resuelve simplemente así, si lo gustas ver así. Eh, Sin embargo, hay una cosa importante ahí en ese punto, y es otra cosa que les había mencionado, que si recuerdan, cuando nosotros teníamos dos vectores y los restábamos, formábamos un triangulito. Y el vector que unía los dos vectores cumplía algo interesante. ¿Alguien se acuerda más o menos así? Dice,
A ver, espérate, pusieron algo acá. Dice Isaac que piensa que de R1 a R2. ¿Por qué? Dice Abigail que la cabecita del vector toca con el vector 1, ¿no? Por el orden, que es básicamente lo mismo que nos decía Said. Entonces, igualmente les pido que me expliquen por qué. Arroba Isaac, ¿por qué piensas que va de R1 a R2? Y arroba Abigail, ¿por qué por el orden de la resta? ¿Cómo, por el orden de la resta? ¿Cómo justifica eso que tenga que dar ese resultado? Dices que por lo de suma de vectores, pero ¿qué es lo que hace la suma de vectores justamente? Podría ser que, bueno, aquí lo que está pasando es que estás sumando al vector R2 el vector menos R1, entonces geométricamente una interpretación de lo que podría estar pasando es que tú dibujas el vector R1 en la cabecita del vector R2. El vector menos R1 en la cabecita del vector R2 y entonces unes desde el origen del vector R2 hasta la cabecita del vector R1 después de haberlo colocado en la cabecita de la cabecita del vector menos R1 después de haberlo colocado en la cabecita del vector menos el vector R2. Entonces ahí se forma un sentido que en realidad nos dice que va de izquierda a derecha. Y si lo trasladáramos ese sentido, o sea, ese vector lo podemos trasladar a la cabecita del vector R1 y el vector R2 porque son como, bueno, es como un paralelogramo. Ok, sí, 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 me gusta tu argumento. Entonces, repítenoslo, porfa, para irlo dibujando. Entonces, tú dices de R2 le agregas menos R1, ¿no? O algo así. Sí, Sí, entonces, bueno, acá está menos R1, que es como este, pero en sentido contrario. Entonces, si gustan, lo ponemos aquí en blanco y más o menos va a hacer algo así, ¿no? Aproximadamente. Que este va a ser menos R1. Ajá. Y luego, entonces tú del origen de R2, que en realidad es el origen mismo de del sistema de coordenadas, ajá. dibujas el vector resultado. Ok, que dijimos que era del primero del principio, bueno, del principio del primero al final del último, ¿no? Que en este caso sería el principio de R2 y luego terminaría en el final de R1, ¿no? Que sería este punto de acá. Y Entonces, este es por el la vector trans... que definimos como D, ¿no? Ajá. Bueno, es que, bueno, mencionaste como una regla que podíamos hacer con los vectores. O sea, podíamos moverlos libremente en el espacio, bueno, en el sistema de coordenadas, y eso en realidad no alteraría como sus propiedades. Bueno, algo así entendí. Sí, en principio nosotros podemos jugar con los vectores y los podemos mover de un lugar a otro, pero hay que tener un poquito de cuidado a la hora de hacer eso. Si nosotros movemos un vector, está bien, o sea, si nosotros lo podemos hacer conceptualmente para trabajar con cosas como sumas de vectores o cosas por el estilo, pero hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Además, un pequeño detalle, a la hora, por ejemplo, hacer sumas o cosas por el estilo, está súper bien hacer esto que estamos haciendo, de moverlos de un lugar a otro, pero hay que tener cuidado con cómo interpretamos el punto en el que termina, ¿sí? A la hora de encontrar el punto final, siempre tenemos que regresarnos al origen, es decir, si tenemos aquí el vector resultante, tenemos que ponerlo de... Ay, déjenme quitar esto. Bueno, es que ya... Tenemos que ponerlo de tal forma que es... Bueno, el vector resultante tiene que ir apuntando siempre
desde el origen hacia el punto donde termina, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a determinar qué vector estamos considerando, ¿sí? Esto es como el vector puro, por así decirlo, el que empieza en el origen. Un vector menos puro, entre muchas comillas, si gustan, es el que estamos moviendo. Ambos comparten sus propiedades, en efecto, pero en caso de duda, siempre es mejor considerar que los vectores están anclados en el origen, ¿no? Y nada más como comentario. Bien, entonces estamos de acuerdo. Y entonces, en efecto, haciendo esa construcción, R2 menos R1, acabamos con un vector que apunta a esta dirección, lo trasladamos acá arriba y acabamos con este vector, ¿no? R2. Pero en el vector desplazamiento, en efecto, que apunta en este caso de izquierda a derecha. Va, muy bien, muy buen argumento, Sergio. Como comentario, ahí, otra forma de verlo, sigo estando un poquito más sencilla. Es que si ustedes tienen dos vectores, A y B, y los restan, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes hacen A menos B, entonces ese vector, si gustan llamarlo C, va a ser el vector que tienen ustedes que caminar para, si se paran en el vector que está restando, llegar al vector al cual se le está restando. Es decir, si ustedes se paran en este punto, es el vector que tienen que caminar para llegar hasta acá. Es decir, este vector de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se cumple esta propiedad? Porque este vector es el vector C y no el contrario. Ah, matemáticamente, porque si ustedes hacen lo contrario, es decir, si pasan B del otro lado sumando, les queda que el vector A va a ser el vector B más el vector C. ¿Sí? Es decir, que el vector A, la posición a la que apunta el vector A, va a ser la misma posición a la que obtienen si caminan primero lo que apunta el vector B y luego lo que apunta el vector C. ¿Sí? Y eso se cumple en general. Si ustedes tuvieran la suma de vectores al revés, es decir, si tuvieran en vez de A menos B, B menos A, entonces tendrían el vector D que va en sentido contrario. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen el mismo despeje, les queda que va a ser A más D. ¿Sí? Es decir, si ustedes separan en el vector que está, eh, ¿cómo decirlo? En el que se está haciendo restado, es decir, si ustedes separan este caso en A, o sea, si separan aquí, y luego caminan este vector D, que va a ser la diferencia entre esos dos, van a acabar llegando al punto al que apunta el vector B, el otro vector, ¿sí? Entonces, en general, esa es una regla muy importante a tener en cuenta a la hora de trabajar con vectores y sobre todo con diferencias de vectores. ¿Qué va a hacer la diferencia entre dos vectores? El que apunta desde el vector que se está restando hasta el que hasta el otro vector, ¿sí? Desde que tiene el signo negativo, es decir, apunta desde este hasta el otro, ¿sí? ¿Sí se ve un poquito más el resultado? Porque la suma de R1 más el resultado de la resta sería el R2. Sí, justamente. Sí, sí, sí. Ya también había mencionado acá Vladimir. Me gusta también el razonamiento, que es pues básicamente lo mismo, ¿no? El argumento que estamos dando acá arriba. Muy bien. Bueno, entonces eso que dijimos ahí es el de desplazamiento. Importante notar que desplazamiento y distancia son cosas distintas. El vector desplazamiento es un vector. Importante la flechita, es una cantidad vectorial. La distancia muchas veces la denotamos como la magnitud del desplazamiento. ¿Sí? ¿Cuánto mide el vector desplazamiento? Una forma de interpretar la distancia física, es decir, una longitud, es como la magnitud de un vector de desplazamiento. Entonces, si gustan, aquí lo ponemos aquí como nota. La magnitud del desplazamiento es una distancia. ¿Sí? Si ustedes me dicen que tienen, por ejemplo, acá, si tienen en el espacio, por ejemplo, acá está su casa y acá está el Monte Everest, y ustedes caminan de su casa al Monte Everest, ustedes van a tener cierto desplazamiento, es decir, van a cambiar de posición respecto a la Tierra.
de estar en su casa a estar en el Monte Everest. La distancia que hay entre su casa y el Monte Everest lo podrían considerar como la magnitud, perdón, de la diferencia de posiciones entre su casa y el Monte Everest, ¿sí? Esta longitud de aquí, esta raya, pues, se podría interpretar como la magnitud del vector de desplazamiento y, por ende, la distancia entre dos puntos, ¿sí? Una forma importante de ver lo que sería la distancia. Bueno, ¿algunas dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, dale, pues. Andan medio dormidos hoy, pero bueno. Bueno, entonces, segunda pregunta que me interesa que respondamos ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres cantidades? Velocidad, rapidez, velocidad media y velocidad instantánea. Primero vamos a limitarnos a las dos primeras. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Pues, si yo les pregunto, bueno, si les hago esa pregunta, ¿qué me responderían? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cantidades? En lo que responden, déjenme un tantito aquí. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Es escalar y velocidad es vectorial. Ok. Ok, me gusta la respuesta que da también Ociel, que la magnitud de la velocidad es la rapidez, que la velocidad es vectorial y la rapidez es escalar. Va, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien. Y bueno, ya que andamos, ¿cómo definirían ustedes la velocidad? Ah, dice aquí el cambio de posición con respecto al tiempo. Ok, ¿y qué significa que sea con respecto al tiempo de X en T? Ok, sí, ya se nos adelantó. Va, perfecto. Vamos a verlo. No necesariamente es X, pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más al respecto, ¿no? Entonces, diferencia entre velocidad y rapidez. Ok, me están diciendo que la velocidad es una cantidad vectorial, mientras que la rapidez es un escalar, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, si nosotros tenemos aquí el sistema de coordenadas, ¿no? Si gustan ahorita lo limitamos a dos dimensiones por practicidad. Tenemos, bueno, para que no se nos olviden que son dimensiones, sí, puntos del espacio, pues, le ponemos X y Y para que no piensen que es una gráfica de otra cosa. Y entonces supongan que tenemos dos posiciones diferentes en dos instantes del tiempo, R1 y R2. Y como ya vimos, teníamos acá su vector de desplazamiento y asociado, que si gustan, le llamamos D, ¿no? Por llamarle de alguna forma. En adelante, si me permiten, ya no le voy a llamar D, le voy a llamar X, X vector, ¿sí? X le voy a llamar al desplazamiento. Importante, nota, X vector no es la coordenada X, no es el eje de las X, ¿sí? Hay una diferencia importante entre lo que representa este vector y lo que representa la coordenada X, ¿sí? El vector X lo notamos por lo general como el vector de desplazamiento. Con eso nos referimos a lo que pasa cuando cambiamos de posición. El vector de posición, recuerden, lo representamos con la letra R. ¿Por qué? La mera verdad no estoy seguro, pero es bastante conveniente. ¿Sí? Con la letra R minúscula. Ese es el vector de posición. X lo llamaremos el vector de desplazamiento. Bueno, tiempo determinado. ¿Sí? Esto me parece que ya lo han visto. Entonces, bueno, este cambio probablemente recordarán que se suele denotar con la letra griega delta. ¿Sí? Entonces decimos que el cambio en la posición, lo podemos representar con la delta R, ¿no? Siendo R el vector de posición. R
va a ser la posición, vector de posición, y esta delta nos va a representar cambio, ¿sí? Delta pues es una letra griega que se utiliza equivalentemente a nuestra D, y bueno, esta es su versión mayúscula. La minúscula es como una D minúscula, pero variable, por si no lo tenían en mente. Delta R, cambio en la posición. Ahora, con respecto del tiempo, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tomamos la razón, también se le conoce como razón de cambio, es decir, nosotros vemos cómo se comparan esas dos cantidades, es decir, cómo tiene que ver el cambio en la posición con el cambio en el tiempo, es decir, con el intervalo de tiempo que le tomó realizar ese movimiento. Eso se suele representar de manera conveniente, como veremos después, expresando esto como una fracción, ¿sí? Entre delta t, como suelen representarse. Delta t, ¿por qué? Porque si nosotros medimos el tiempo, en general lo estamos midiendo como si tuviéramos un reloj, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a lo mejor podemos decir que este cuerpo está en esta posición R1 en un tiempo 1. Si gustan, está en Nueva York, por decir alguna parte del mundo, a las 10 de la mañana. Y si gustan, en otro tiempo T2 está en, lo que sé, en la Ciudad de México a las, ¿qué les gusta? A las 3 de la tarde. Bueno, estamos usando este sistema, entonces vamos a mantenerlo PM, ¿no? AM, PM. Es decir, tenemos dos tiempos diferentes. Para que no tengamos problemas a la hora de considerar los tiempos relativos entre estos dos, lo que hacemos es considerar la diferencia entre estos dos tiempos a la hora de calcular la velocidad, ¿sí? Y es por eso que utilizamos también el cambio en el tiempo, porque si nosotros lo medimos con, por ejemplo, un reloj, tenemos que saber cuál es la diferencia entre estos dos tiempos entre estas 2 horas, pues, para calcular el tiempo que le tomó realizar el suceso. Si acá estaba en las 10 y aquí ya a las 3, entonces le tomó 5 horas, ¿no? Viajar de un lugar al otro. Esas 5 horas es el cambio en el tiempo. No confundirse con el valor absoluto, si gustan, del tiempo, que es las 10 de la mañana en un caso y las 3 de la tarde en otro. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, como porque intuitivamente le ponemos el cambio en el tiempo también. Y decir, bueno, dicen que al parecer sí, entonces proseguimos. Bueno, ese es el cambio en la posición con respecto al tiempo. Bueno, intuitivamente eso es la velocidad y se asemeja mucho a lo que vemos en el velocímetro de un carro. Sin embargo, como ya vimos, esto es una diferencia entre dos vectores dividida por un escalar. El tiempo es un escalar, no tiene nada que ver con vectores. Entonces el resultado sigue siendo un vector. Y entonces esto tiene eh, que ver, pues se le puede asociar una relación con una cantidad vectorial, por así decirlo. Esto no es una cantidad escalar, ¿sí? Y si ustedes ven el velocímetro de su carro, velocímetro, entre muchas comillas, lo que les indica es un número puro. Nada más les dice que van a, bueno, no puro, puro en el sentido que no tiene unidades, pero sí en el sentido que no tiene dirección, un escalar, pues. Les dice que van a tantos kilómetros por hora, o a tantas millas por hora. Si se consiguen un velocímetro en metros por segundo, me avisan, eso sería muy divertido. Pero bueno, el velocímetro de su carro, velocímetro entre comillas, les dice a qué rapidez están yendo, en realidad, ¿sí? Entonces, como bien decía Ociel, nosotros definimos a la rapidez como la magnitud de la velocidad en un momento determinado, ¿sí? Es decir, este es el escalar que nos va a permitir hablar sobre cosas que se mueven con cierta rapidez, ¿no? Con cierta velocidad. Importante distinguir entre los dos términos. El aparatito que tienen los carros, que es como una ruedita acá tiene rayitas, acá tiene una flechita, más o menos, ¿no? Una flechita. Esto de aquí no se debería llamar velocímetro, se debería llamar rapidímetro. ¿Por qué? Porque mide rapidez, no velocidad.
Pero bueno, no somos quien para cambiar el lenguaje, nada más digo lo que debería en principio de ser. En inglés, curiosamente, sí se hace la distinción. En inglés, para decir velocidad, usan al igual que nosotros, básicamente la misma definición, velocity en inglés. Pero para decir rapidez, dicen speed. Y el aparato que usan es un speedometer, no un velocitómetro o algo por el estilo. Pero bueno, no tenemos ese tipo de distinciones en el español, lamentosamente, al menos hasta donde tengo entendido. Algunos de los pocos casos en los que el inglés sí resulta más conveniente para hablar de este tipo de cosas. Bien, bueno, y ahora sí me gustaría que prosiguiéramos con la siguiente pregunta, ¿dónde se la ha venido Joaquín aquí? Ahora sí, me gustaría que me dijeran cuál es la diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media es como un promedio de la rapidez que se lleva en un intervalo de tiempo, y la velocidad instantánea es cuando ese intervalo de tiempo es demasiado chiquito, Ok, por así decirlo. me gusta mucho cómo lo ves, y pues sí, en efecto. Y velocidad media, como dices, es el promedio, en principio, de la velocidad que se lleva en un recorrido. Sin embargo, hay una forma un poquito más conveniente de ver eso, y es que es bueno, el cambio absoluto en la posición respecto al cambio absoluto en el tiempo, ¿sí? Signifique lo que signifique. ¿A qué me refiero con eso? Supongan que aquí tenemos esta gráfica y que lo que nos va a indicar es que queremos que nos indique. Si nos ponemos acá con a ver, veamos. Vamos a empezar a trabajar un poquito diferente con las gráficas, si me permiten. Y ahorita vamos a trabajar con movimiento en una dimensión, ¿sí? Entonces aquí si me gustan lo anoto, movimiento en una dimensión, 1D, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque a la hora de hacer movimiento en una dimensión, podemos trabajar con gráficas de manera muy natural que tengan que ver con el tiempo, ¿sí? Donde el tiempo sea la coordenada X, que es la que solemos considerar la mayor parte de las situaciones, es la coordenada dependiente. Es decir, aquí nosotros vamos a representar a una función X que va a depender del tiempo, ¿sí? Pero bueno, entonces, aquí si gustan podemos poner algo que se vea así medio locochón. Algo así, ¿sí? Ahorita, más adelante, va a ser bastante importante analizar este tipo de gráficas, entonces pues supongo que es mejor empezar de una vez, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? A la hora de hablar de velocidad media, lo que nos referimos es el desplazamiento total entre el intervalo de tiempo que consideramos, ¿sí? Aquí lo que tenemos es una partícula que se mueve de manera bastante errática, ¿sí? Esto representa la posición que tiene en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Si nosotros lo ponemos play, por si gustan, a este movimiento, si nos lo tratamos de imaginar, ¿cómo lo veríamos? Esto, si gustan, lo ponemos de otro colorcito. ¿Cómo lo veríamos aproximadamente? Ok, supongamos que empezamos en el mismo tiempo. Aquí nos dice que vamos a aumentar de posición progresivamente, es decir, que nos vamos a ir para acá, 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 ¿no? De manera más o menos estable. Luego nos vamos a quedar aquí estancados. ¿Por qué? Porque aquí se mantiene estable la posición durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces aquí va a estar atorado un buen rato la partícula, ¿sí? Entonces aquí esto se mantiene más o menos a escala, pero durante toda esta meseta se va a mantener en este mismo punto. Luego esto nos indica que va a retroceder un poco, es decir, que se va a ir más bien para acá. ¿Sí? Aquí si gustan lo pongo más abajo, de regreso, tantito, y luego se va a estacionar, déjenme lo hago más chiquito, ahí durante un periodo de tiempo, ¿no? Que representa este cachote de acá. Luego, que nos indica que va a aumentar durante un rato, es decir, que se va a ir para acá, por decir algo,
y luego se va a volver a estacionar un ratito. Y eso nos va a indicar más o menos lo que pasa en esta curva de acá. Luego se vuelve a regresar, luego vuelve a subir. Eso ya no lo voy a dibujar de momento. Lo que me interesa ahora es lo que pasa al final. Si ven, al final lo que nos indica esto es que vuelve a la posición cero. Posición cero, ¿no? Porque aquí corta con el eje del tiempo, ¿sí? El eje independiente, perdón. El eje de las abscisas. Y entonces esto lo que nos quiere decir es que al final de todo regresa al punto donde empezó. Es decir, vuelve acá, ¿no? Ahí obviamente faltan unos tramos de poner, pero bueno, básicamente ese es el movimiento que hace esta partícula. Se mueve tantito aquí, se regresa, se mueve más para acá y al final regresa al punto donde inició. Aquí empezó. La velocidad media en este intervalo va a ser cero. Va a ser cero porque el desplazamiento total que tenemos va a ser cero. Es decir, inició y terminó en el mismo lugar, si gustan verlo. No tuvo movimiento, si lo consideramos durante todo el intervalo de tiempo. Sin embargo, instantáneamente sí tuvo que estarse moviéndose. O sea, sí tuvo que tener una velocidad distinta del intervalo completo. Es decir, si nosotros, en vez de considerar este tiempo completo, que si gustan es una hora, si nos fijamos nada más en media, 30 minutos, podemos ver que en efecto sí se movió. Es decir, si hubo una diferencia neta entre la posición inicial y la posición final en este intervalo de tiempo. Por tanto, podemos decir que sí tuvo velocidad en ese intervalo, distinta de cero. Pero bueno, entonces vamos a ponerlo aquí si gustan. La velocidad media. La podemos ver como la velocidad promedio en un tiempo determinado. ¿Sí? Ahora, nota importante, no sé qué notación hayan utilizado en sus clases para hablar de promedios, es decir, si tenían tres cantidades y querían calcular promedio, no sé qué notación hayan usado, muchas veces utiliza notación de rayita encima, sin embargo, pues como ya estamos utilizando esa notación para vectores, muchas veces lo que se suele utilizar en matemáticas más avanzadas no es una rayita, sino unos paréntesis angulares, se les llaman, como los símbolos de mayor que, menor que. Eso se suele utilizar para denotar promedios, ¿sí? Cuando ustedes encierran una cantidad dentro de estos paréntesis, suele indicarse que es la cantidad promedio, ¿sí? Entonces aquí lo pongo como notación para promedio. Nada más para que hablemos el mismo idioma. ¿Sí? Cada vez que que vean que encierro algo entre un menor que y un mayor que, como si fueran etiquetas de HTML para quien no conozca, estoy hablando del promedio de esa cosa, ¿sí? Es decir, esto significa promedio de A. Y bueno, es como nos decían, el promedio de las velocidades, pero lo importante al respecto es que lo podemos, perdón, la posición con respecto del tiempo. Y bueno, y por otro lado, la velocidad instantánea es lo que es un concepto muy similar, pero si nos consideramos, como decía, hay tiempos cada vez más pequeños. Aquí si ven, a lo mejor en el intervalo completo de tiempo de una hora no teníamos movimiento, es decir, la velocidad media del intervalo era cero. Pero si nos íbamos a un intervalo más chiquito, entonces efectivamente podíamos encontrar una cierta velocidad, una velocidad distinta de cero, una misma velocidad media distinta de cero. Siguiendo esa idea, podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si partimos más el intervalo? Aquí a lo mejor obtenemos una velocidad tal vez inclusive mayor que la que teníamos acá, o diferente podría ser. Si partimos más el tiempo, partimos más el tiempo, partimos más el tiempo, llegamos a que tenemos una velocidad que se aproxima en principio más a lo que tendría en un instante determinado. El concepto de velocidad instantánea, en principio, no está, bueno, así como lo estemos viendo, parecería que estamos viendo lo que pasa en un momento determinado de tiempo, es decir, en el segundo 1.83.473.2383.000 tuvo una velocidad de tal, ¿no? De 3.338432.125.3 pi metros por hora. Sí, metros por hora, kilómetros por hora.
Eso en principio no es algo que tengamos. Como bien nos indicabas ahí, lo que consideramos es si no consideramos un intervalo de tiempo chiquito, 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 tan chiquito que no tengamos que preocuparnos porque distingamos entre un intervalo más para acá, un intervalo menos para acá, podemos entonces sí, en ese caso, cuando consideramos intervalos muy chiquitos, entonces sí hablar de una velocidad que en efecto esté definida y que nos interese conocer. ¿Sí? Aquí es un concepto un poquito abstracto, capaz si no habían tenido oportunidad de encontrarse él antes, y es que este concepto tiene mucho que ver con lo que conocemos el cálculo diferencial, ¿sí? Si gustan, es una primera aproximación, si es que no la habían tenido, al cálculo diferencial. Ahora, no se me espanten, no es algo particularmente complicado. Lo vamos a estar utilizando porque, como pueden ver, está estrechamente relacionado con la física. ¿Sí? El cálculo, en cierta forma, es el estudio del cambio que se presenta en la naturaleza a partir de modelos matemáticos. En física estudiamos a la naturaleza que le gusta muchísimo cambiar. Entonces, nuestra herramienta más natural, si gustan verlo así, para estudiar ese tipo de cambio, es justamente el cálculo, tanto diferencial como integral. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí esto puede ser un poquito difícil de entender la primera vez que se presente. Entonces, bueno, vamos a irnos poquito a poco, ¿sí? Entonces, intuitivamente lo que les quiero decir es que consideremos qué es lo que pasa cuando cambian un intervalo chiquito de tiempo, ¿sí? Eso es lo que trabajamos en el cálculo. ¿Cómo se comportan las cosas cuando consideramos cambios pequeñitos, 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 pequeñitos? Porque a partir de esos cambios pequeñitos podemos empezar a describir de manera precisa cambios más grandes. Si nosotros contamos muchos cambios chiquitos, 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 al final del día vamos a poder considerar el cambio total, el cambio más grandote. Pero al final del día es importante que sepamos trabajar con los cambios chiquitos, los que no son tan difíciles de considerar. ¿Sí? Es como un poco trabajar a la manera de David contra Goliat. Si gustan verlo, podemos tener un problema muy difícil, pero si lo partimos en cachitos, puede al final ser más sencillo de trabajar, ¿no? En vez de considerar toda la situación en completo, la situación en grande, trabajamos con pedacitos infinitamente, si me permiten decirlo así, pequeños. Y luego los juntamos para trabajar el asunto. Bien. Y entonces, esta forma de trabajar con intervalos chiquitos, 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 se puede describir de una manera que buscábamos cambios chiquitos, 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 chiquitos en la situación, en tiempos chiquitos, 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 y esos eran los que interpretábamos como nuestra velocidad en un instante determinado, es decir, en un intervalo chiquito, chiquito, chiquito de tiempo. Y es por eso que usamos prácticamente a la hora de definir la velocidad instantánea la misma notación de arriba, nada más que para no confundirnos entre muchas comillas, con la notación que teníamos antes, lo que se utiliza en este caso es una letra diferente. Acá les dije que utilizamos la letra griega delta, ¿no? La delta que se traduce como nuestra D mayúscula. A la hora de hablar de cambios muy chiquitos, se utiliza una convención similar, que es utilizar una letra D minúscula. Esto lo que quiere decir, en principio, es exactamente lo mismo que lo de arriba. Sin embargo, trabajando con cantidades mucho, mucho, mucho más chiquitas. Lo mismo, pero más barato. Y esto no es promoción a farmacias, ¿sí? No me pegan, pero no me pagan por hacerles promoción. Jijiji. Pero bueno, vamos bien aquí. Sí, me va a pegar. Jijiji. No me va a pagar, me va a pegar. XD. Pero bueno, vamos bien aquí. Sobre todo arroba a las personas que no hayan tenido un acercamiento al cálculo antes. Sí. Bueno, nada más como sondeo rápido. Alguien, levante la mano en la reunión así de, así.
si no han llevado algún curso de cálculo o si no les habían presentado el cálculo bien antes, por favor. Así nada más es como de, es una bestia ahí monstruosa ahí aparte de que me da miedo. O como de, todavía no lo trabajo. O no sé diferenciar, Y no el sé integral, no, integrar el cosas por el estilo. diferencial sí. Integral, sí. Bueno. Pues sí, son varias personitas, entonces va. Entonces sí, espero que los demás no les esté pareciendo demasiado despacito el ritmo que más llevando. Pero bueno, me parece entonces apropiado la forma en que lo estamos viendo de momento. Ahora, nota al margen, esto carece completamente de formalidad matemática. A la hora de hacerlo matemáticamente se toman cosas muchísimo más minuciosas a la hora de hacer un análisis al respecto. Pero eso conlleva mucho tiempo trabajando lo que es una función o cosas como sucesiones matemáticas, conceptos de límites. En fin, cosas para las cuales no, como físicos no nos tenemos que preocupar porque no vamos a trabajar con la formalidad que se trabajan en matemáticas y que en general nada más nos harían que tomáramos más tiempo del que de por sí ya tenemos que tomar. Entonces, viéndolo intuitivamente, lo que significa esta notación son cambios chiquitos, ¿no? Es lo mismo, pero más barato. ¿No es cierto? Bueno, continuando. Ya tenemos aquí velocidad media y velocidad instantánea. Entonces veíamos que una es lo que veíamos en cosas chiquitas y otra es lo que veíamos en cosas más bien grandotas, ¿no? Bien. Comentario al respecto. Esto que vemos aquí como cambios chiquitos es lo que se suele interpretar en cálculo como una derivada. ¿Sí? Por eso tratamos con cálculo diferencial. Diferencial, si gustan, es porque trabajamos con diferencias, es decir, cambios chiquitos. ¿Sí? Pero bueno, Emiliano me parece que les va a hablar más al respecto. ¿Sí? Va a ser un tratamiento más cuidadoso, sin llegar al formalismo matemático, de lo que es el cálculo con interpretaciones más geométricas, cosas por el estilo. De momento, nada más les digo que son cambios chiquitos, ¿sí? Para que no se nos vayan espantando, son cosas relativamente sencillas de entender, suponiendo que se tomen el tiempo de hacerlo, así que no se salten pasitos. Bueno, de momento nada más les quería decir eso. Y versión instantánea va. Luego, a la hora de trabajar con cinemática suelen salir muchísimas formulitas, ¿sí? Y esas formulitas suelen funcionar a la hora de trabajar con cinemática en una dimensión. Entonces, si me permiten, vamos a hacer una sección que abre un poquito al respecto. Entonces, vamos a poner acá, cinemática en una dimensión. Ahí, dimensión va con D, ¿verdad? No con B. Con una dimensión. Y ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto de esta cinemática en una dimensión? La idea, en principio, es, bueno, vamos a hacer primero un dibujito, ¿sí? Nosotros podemos estar trabajando en el espacio, seguir teniendo nuestras 3 coordenadas, me quedó muy feo el sistema, pero pues ni modo. Sin embargo, a la hora de trabajar con cinemática unidimensional, de una dimensión, nada más nos vamos a preocupar por uno de los ejes a la vez. Siempre podemos alinear nuestro eje o escoger nuestro sistema de coordenadas, nuestro sistema de referencia, que gustan llevar también ese para que se note que es el sistema de referencia, de forma que el movimiento en una dimensión nos quede apuntando a lo largo de unos ejes. Por lo general, el eje que escogemos es el eje X, ¿sí? Y entonces, si teníamos algo que en un momento determinado, por ejemplo, al principio podría estar aquí, y en otro momento podría estar acá, en otro momento por acá, y así, ¿no? A lo mejor se regresa después y se va para el otro lado, no sé. Eso es lo que buscamos describir a la hora de trabajar con la cinemática. En los problemas de cinemática o en las aplicaciones en general que se tienen en la cinemática, la respuesta del $1.000.000 o el problema fundamental que se quiere resolver en la física, el que nos da más respuestas, es obtener una función, es decir, una expresión para la posición de una partícula en función del tiempo. Dicho de otra manera, a mí me gustaría saber, por ejemplo, dónde va a estar Marte
el día de mañana a las 7 de la noche. O podría decir que supongamos que vuela un avión, ¿no? El avión va de aquí para allá, y me gustaría saber en qué punto del espacio va a estar, por decir algo, en 2 horas, ¿no? Lo que me interesa saber es cómo se van a comportar estos objetos, cómo van a ir caminando para poder obtener información al respecto. Y esto no es nada más un problema clásico en física, es también terriblemente importante, por algo es clásico. Utilizando este tipo de cálculos se pueden predecir eh, con un poquito más de matemáticas y un poquito más de física, por ejemplo, el movimiento de los planetas a un orden de precisión impresionante. Y es esa precisión la que se ocupa, por ejemplo, para mandar un cohete a la Luna, mandar un cohete a Marte, mandar una sonda espacial a Saturno, a Júpiter, a Neptuno, o inclusive al mismo Sol, ¿no? Por ejemplo, el telescopio espacial James Webb está ahí, en principio, porque después de resolver ecuaciones físicas bastante divertidas, se encuentra que hay un punto en especial en el cuerpo, sí, en el espacio, llamado punto de Lagrange, en donde uno puede estar feliz viviendo entre la Tierra y el Sol. Y ese punto se va a estar moviendo de acuerdo a cierta órbita. Esa órbita se obtiene a la hora de resolver una ecuación para la posición, ¿sí? Entonces, a la hora de trabajar con cinemática, lo que buscamos es vamos a escribirlo aquí, buscamos una expresión para la posición en función del tiempo. Para la posición en función, se me está acabando la pila, del tiempo, ¿sí? Y esta función en general la escribimos vectorialmente como r de t, es decir, una función que nos va a determinar el vector de posición que dependa del tiempo, ¿no? Eso es lo que nos dice esta expresión matemática. A la hora de trabajar en una dimensión, buscamos una expresión que nos indique justamente qué es lo que va a pasar con la posición, pero nada más con un vector, con una coordenada a la vez. Y esa coordenada con la que solemos trabajar es la coordenada X. Entonces, a la hora de trabajar cinemática unidimensional, buscamos por lo general una función con respecto al tiempo que nos indique cómo se va a comportar la coordenada X. Por ejemplo, en el segundo 1 del movimiento, desde que empezamos a medir, podemos decir, a lo mejor aquí está mi avioncito, ¿no? Está aquí saliendo del aeropuerto de Chilangolandia. Luego, a lo mejor una hora después, ya no está aquí en Chilangolandia, ya llegó a Michoacán, ¿no? O decir algo, ¿no? Por ejemplo. Lo que buscamos es una forma de expresar ese movimiento. En los problemas que vamos a resolver, estas expresiones se pueden resolver analíticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a quedar como fórmulas sencillitas. Una muy famosa es, por ejemplo, un medio de at cuadrada, ¿no? Significando lo que significa esto. Esas son funciones matemáticas deterministas, se les conocen, que nos permiten obtener la posición en cualquier momento del tiempo. Como dato curioso al respecto, después de llegar Newton y hacer todo su análisis de los planetas y demás, se logró calcular con gran medida lo que serían las órbitas de los planetas y demás, ¿no? Cómo se movían con respecto a todo el movimiento de los demás planetas y cómo se movían unos con respecto a otros y demás. Unos cálculos matemáticos sorprendentemente feos de hacer porque tenías que tener en cuenta las influencias de todos los planetas y querías tener buena precisión en los resultados. Afortunadamente, ese tipo de cálculos se podían hacer ya en esas épocas, ¿no? Sí, en tiempos pasados. Y una cosa importante que se salió de ahí y justamente poder desarrollar todo este tipo de predicciones de funciones que nos representan la posición de objetos en función del tiempo, es que se logró descubrir la óptima, perdón, la órbita, si mal no recuerdo, del planeta Neptuno. Neptuno, Saturno, Urano, Neptuno. Según yo sí es Neptuno, la órbita del planeta Neptuno. Y esa es una anécdota muy bonita porque básicamente un grupo de investigadores, un investigador solo, no recuerdo bien ahora, pero gente que hacía ciencia, llegó y dijo que, bueno, y vio que a la hora de revisar los datos para las posiciones en el cielo de los demás planetas, encontraba ciertas irregularidades. En ese tiempo nada más se conocían
7 planetas hasta Urano, ¿sí? No se conocía aún la existencia del planeta de Neptuno, o que hoy en día conocemos como Neptuno. Sin embargo, estas personitas que hacían ciencia encontraron discrepancias en los datos. Decían, si todo lo que nosotros conociéramos estuviera bien, este planeta Saturno, por decir algo, tendría que estar en esta posición en este momento. Sin embargo, está jalado tantito para acá, ¿no? Y luego revisaban otro planeta y decían, en este otro planeta, por si algo Urano, sí, Urano, está en esta posición, pero nosotros esperaríamos que estuviera tantito para este otro lado. Si quieren, les hago como el dibujito, ¿no? Para ir como relatando la historia. Es decir, vamos a hacerlo bonito, ¿no? Para que se diga. Podrían decir, por ejemplo, aquí tendría que estar Neptuno, pero no Urano. Sin embargo, lo vemos que está en realidad acá, ¿no? Otra cuestión, decían, Saturno, por decir algo, tendría que estar en esta posición, pero en realidad vemos que está hacia acá. Luego revisan otro y decían, nosotros vemos, por ejemplo, a Júpiter. Nosotros pensaríamos que Júpiter tendría que estar acá, pero en realidad encontramos que está por acá. ¿Y eso qué nos sugiere? ¿Qué les sugeriría a ellos en principio? Dicen, todo esto se resolvería si tuviéramos otro planeta por acá que estuviera interfiriendo con los demás, ¿sí? Y haciendo cálculos sobre las posiciones de los planetas en esos momentos, llegaron a la conclusión de que ese planeta debería de estar en algún punto determinado del tiempo en cierta posición en el espacio. Entonces ahí fue cuando los físicos estos teóricos llamaron a los astrónomos y les dijeron, oye, tú apunta tu telescopio al cielo a tal posición en tal momento y ahí deberías de ver un planeta. Entonces, ¿qué hicieron? Apuntaron su telescopio a tal posición en tal momento y disculpen el dibujo feo, ¿qué vieron? El descubrimiento de Neptuno. Lo cual es una anécdota bonita que suele ser, no sé, suele ser de estas historias que hacen la gente de ciencia sonreír, como decir, mi vida sí tiene sentido, lo que hago sí ha funcionado en algún momento de la historia. Pero bueno, mucho cuento ahorita, y si no es Neptuno, pues ahí me fundarán, a lo mejor es ¿cómo se dice? A lo mejor era Plutón y ya estoy inventando, ¿no? Pero según yo sí era Neptuno. Si no era, pues habrán de disculparme. El chiste es que era un planeta, eso sí se los prometo. Si gustan, ahí lo pueden buscar en internet después, por si no me creen. Yo no me creo a mí mismo muchas veces, y eso es bastante sano hasta cierto punto. Bueno, prosiguiendo. Teníamos cinemática en una dimensión y decíamos que buscábamos esta expresión que nos permitiera describir la posición del planeta en función del tiempo, ¿no? Ok, buscamos eso. Entonces, nosotros buscamos esta posición de esta coordenada X, es decir, el valor de esta coordenada en X en función del tiempo, es decir, en distintos instantes, en distintos momentos. Entonces, aquí hay varias formas o varias expresiones que se pueden escribir para hablar de esta expresión, ¿sí? Sin embargo, antes de hablar más al respecto, me interesaría hablar sobre otro concepto, ¿sí? Ya hablábamos un poquito acá arriba de lo que es la velocidad, ¿no? Que es el cambio de posición respecto al tiempo, es decir, cómo se compara el cambio en la posición con el cambio en el tiempo. Y de manera muy chiquita, de manera diferencial, si gustan verlo, lo podemos ver como esta expresión de acá, que formalmente se lee como la derivada de la posición respecto al tiempo. Es decir, cómo se compara el cambio en la posición con respecto al cambio en el tiempo. De manera también análoga, si gustan aquí lo ponemos, nota, tenemos otra palabra importante en cinemática, que es la aceleración. La aceleración la definimos como, bueno, seguir está en la aceleración media, como el cambio ahora en la velocidad, nuevamente con respecto al tiempo. Y si sustituimos la expresión que teníamos para la velocidad en el caso anterior, podemos ver con un poquito de ganas que lo podemos escribir. Esto, si me permiten abusar mucho de la notación, vamos a sustituir tal cual la expresión que teníamos antes.
la expresión que teníamos para la velocidad promedio en un intervalo de tiempo era algo que se veía más o menos como esto que voy a escribir aquí, que era algo así como delta x entre delta, perdón, este se ve muy feo, entre delta t, ¿no? Algo así, aproximadamente. Y entonces, en principio, la aceleración se podría escribir como, así siendo muy algebraicos a la hora de trabajar esto, triangulito con triangulito, triangulito al cuadrado, x, este no es un vector, perdón, y luego delta t por delta t, todo eso al cuadrado, ¿no? Si gustan. Esta es una forma completamente poco ortodoxa de escribirlo, pero quiero que vean un poquito a qué me refiero con esto, porque me interesa estudiar esto conceptualmente. ¿Qué estoy diciendo aquí? Al menos la aceleración promedio, así todavía sin irnos a cosas chiquitas, es como considerar en primera instancia cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Pero como la velocidad era el cambio de esta x en función del tiempo, bueno, con respecto al tiempo, entonces también lo podemos ver en cierta manera como la segunda razón de cambio de la posición con respecto del tiempo. Es decir, ¿qué es lo que pasaría si nosotros consideráramos el cambio en la posición, pero ahora no nos preocupáramos por considerarlo nada más una vez con respecto al tiempo, sino si hiciéramos esa comparación dos veces? Nuevamente les repito, esta es una interpretación muy poco ortodoxa, pero creo que es una forma de ver qué es lo que significa esto. Una forma más decente de ver esto es lo que pasa ya cuando consideramos la forma infinitesimal, si gustan ver, la forma instantánea de la aceleración. Esta, si gustan, va a ser la aceleración promedio. Y esta, si gustan, va a ser la aceleración instantánea, ¿no? De la misma manera que teníamos velocidad instantánea y velocidad promedio, ¿no? O velocidad media. ¿Sí? Y aquí nada más antes de escribirles acá, que va a ser exactamente lo mismo, nada más déjenme les escribo lo que sí es una forma aceptable de considerar a la aceleración promedio, aceleración media, el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Eso está bastante bien, eso sí se suele utilizar. Esta notación de acá, les digo, es más para que se vea de manera natural lo siguiente, pero no pretendo que utilicen esta expresión, ¿no? Esta no la usen, nada más es como una pequeña explicación que les di ahorita. Ahora bien, la aceleración instantánea, de la misma forma que teníamos antes para la velocidad instantánea, en vez de considerar cambios grandes en la velocidad y cambios grandes en el tiempo, nos vamos a cambios chiquititos, chiquititos, chiquititos en la velocidad con respecto a cambios chiquititos, chiquititos, chiquititos en el tiempo. Entonces, de la misma forma, en vez de utilizar triangulitos, letras griegas, deltas, para escribir el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, utilizamos las letras latinas que solemos utilizar, d con respecto a diferencia del tiempo, a esta pequeña diferencia en el tiempo, ¿sí? Esto es como escribimos la aceleración instantánea. Matemáticamente hablando, esto de aquí es una derivada. Y esto lo leemos como la derivada, es decir, cómo cambia la velocidad con respecto a un cambio en el tiempo. La derivada, es decir, cómo es un cambio de una respecto a un cambio en la otra. Esa comparación entre esos dos cambios, entre esas dos diferencias. Eso le llamamos, grosso modo, a la derivada. Entonces, esta va a ser la derivada, ese cambio, pues, de la velocidad respecto al tiempo. ¿Por qué respecto al tiempo? Ah, pues es es con lo cual comparamos el cambio de la velocidad con respecto al cambio del tiempo, ¿sí? Entonces, es una forma de ver esta notación. Jesús nos ha infartado, eso es raro. Y bueno, ahora sí, esta notación de arriba, esta pequeña aberración, disculpen las palabras, se las había escrito para ver de manera un poquito más natural, sin dar saltos cósmicos, porque escribíamos la notación de segunda derivada como lo hacemos. Vamos
pasito a pasito, vamos a seguir el mismo procedimiento. Nosotros decíamos que la velocidad instantánea, ¿dónde estás? ¿Ya me la volaron? ¿Ya me la volaron? Ah, aquí está. Era esta expresión, ¿no? El pequeñito, pequeñito, pequeñito cambio en la posición respecto al pequeñito, pequeñito, pequeñito cambio en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si sustituimos esa expresión en esta que tenemos acá, entonces vamos a tener esto de acá, lo sacamos tal cual, y lo que nos queda va a ser la expresión que teníamos para la velocidad, ¿no? Que dijimos que era de R en dt, ¿no? Y entonces, si nosotros hacemos esto muy algebraicamente, lo que nos queda es d cuadrada, d por dt cuadrada, R en dt cuadrado, ¿no? Si gustan ya obviando los paréntesis. ¿Esto qué nos indica? ¿No? Lo mismo que más o menos les intenté explicar acá arriba, ¿sí? Que podemos ver la aceleración tanto con cómo es que cambia la velocidad con respecto al tiempo en un instante muy pequeñito, 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 a ver cómo es que cambia de cierta forma esta posición comparada de manera más fuerte con el tiempo, es decir, comparada 2 veces respecto al tiempo. Como notación matemática aquí, esta comparación 2 veces, en cierto sentido, de un cambio en la posición respecto a un cambio en el tiempo, lo conocemos como la segunda derivada de que esto, si ven, es la posición. Entonces, va a ser la segunda derivada de la posición respecto de el tiempo, ¿no? Intuitivamente, al menos eso es lo que estamos buscando aquí. Comparar ese cambio en la posición, ese cambio chiquitito, con un cambio también muy, muy, muy chiquitito en el tiempo. Hasta aquí vamos bien. ¿No les parecen demasiado alienígenas estos conceptos? Sobre todo a quienes no habían llevado cálculo. Gente, ¿siguen ahí? ¿Ya los maté del susto? ¿O no? Dicen esto que cree que vamos bien. Ok. Esa, eso es bastante bueno, ¿no? Digo, son conceptos que toman tiempo digerir, pero que en principio no son demasiado complicados. Nada más es cuestión de entender la interpretación geométrica y no perderse dentro de la matemática, que lamentablemente es lo que le suele pasar a mucha gente en primer semestre de la carrera. Pierden la interpretación y se dejan llevar por el formalismo matemático. ¿Qué termina significando eso? Que prácticamente todas reprueban cálculo. Pero bueno, les digo, no nos dejemos llevar por el formalismo matemático aquí, entendamos los conceptos en medida de lo posible. Ahorita déjenme pongo a cargar esto, que si no, me manda por cocas. Pero bueno, los demás, digo, ¿hay alguna duda? De veras, de veras, de veras, ¿hay alguna duda en estos conceptos? Es importante que en caso de verla la externen, porque luego, digamos que si no se externan dudas, se suelen complicar más y eso no es muy, digamos que va generando que sí, problemas, ¿sí? Evitemos esos problemas. Entonces, de veras, si alguien tiene alguna duda sobre esto, si les parece muy extraño, por favor, por favor, por favor, díganlo. Díganlo, díganlo. Si dicen, bueno, eso está curiosito, díganlo. Si dicen, yo lo había visto de otra manera, también díganlo. Lo estoy viendo de forma diferente a como normalmente se suele abordar, porque quiero verlo de manera un poquito más orgánica, si gusta. No estoy tratado bien. ¿Por los demás? O sea, dice que más o menos se definen eso, ¿no? Pero los demás, arroba, no sé, hay 18 personas aquí. Dice Diego que bien, Christopher que también. Bueno, dice que cree que sí.
Bueno, ese es un tal vez. Les digo, vamos a seguir viendo esto con más calmita después. Con este Emiliano lo van a trabajar mucho más a detalle, pero bueno, al menos como primera aproximación es efectivamente lo que estamos considerando. Bueno, dejemos descansar un poquito las matemáticas chistositas y bueno, ahora un poquito ya después de hablado de lo que es un poquito lo que es la aceleración, vamos a tratar el caso particular de cinemática unidimensional con un tipo especial de aceleración, que va a ser la aceleración constante. Nota al margen. Aceleración, ¿saben de dónde viene? ¿Por qué aceleración tiene que ver con la rapidez o con la velocidad? ¿Por qué tiene que ver con la cinemática, etimológicamente hablando? Viene de, bueno, celeridad, ¿no? O sea, por ejemplo, Ah, viene muy celeridad, bien. y bueno, A. En realidad ahí tengo un poco de conflicto porque se supone que A tendría que ser el prefijo para referirse a sin celeridad, ¿no? Pero no sé, mi profe me lo explicó así como de, es como intensidad de la celeridad. Celeridad me dijo que es algo así como la velocidad, ¿no? Sí, nada más que como contar al margen, creo que celeritas es una palabra de origen latino. Sí, 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 sí. Es sí, es latina. Entonces, como, A como de sin, como por ejemplo, ápodo de no tiene pies, es un prefijo griego, perdón. Celeridad es una palabra de origen latino, entonces no tiene sentido combinar esas dos, ¿no? Simplemente no. O sea, es como mezclar un perro con un gato. Aunque los juntes no van a tener perratos como hijos o algo por el estilo. Eh, Básicamente el mismo concepto. A, ad, en principio en latín es como dirigirse a, ¿no? Como en dirección, como ad astra, si han visto la película, significa hacia las estrellas. Me parece que como tal no es exactamente la mismo prefijo, pues la misma partícula, pero al menos sí tiene que ver. Entonces, la A de aceleración justamente tiene que ver con adquirir, con obtener esta cantidad, que es la celeridad, pues la velocidad. Es una forma un poquito elegante de referirse a la velocidad o la rapidez, la celeridad. Y Sion, pues es el sufijo, ¿no? Nada más para hacerlo sustantivo, la sustantivación de la palabra. Pero bueno, A de obtener, celeridad de velocidad, Sion de sufijo, ¿sí? Entonces, como adquirir velocidad. En principio, eso es lo que significa etimológicamente la palabra aceleración. Por si no sabían, es una cosa ahí bonita, como comentario al margen. Y bueno, ya haciendo una pequeña digresión respecto a etimologías, hay quien dice falsamente que la palabra amor es una palabra muy bella porque dice el prefijo a que significa no y mor que significa muerte. Entonces, como la oposición a la muerte, entonces ahí se pueden hacer versos románticos sobre cómo el amor evita la muerte, ¿no? Pues por el estilo. Esa es una blatante mentira conocida también como etimología popular. Digo, se oye bonito lo que quieran, pero no tiene que ver con el origen etimológico de las palabras. Moris es una raíz latina que significa muerte, en efecto, pero a como prefijo que significa no es griego, ¿no? Este es el no griego y esta es la muerte latina. Entonces, ese tipo de combinación de palabras no tiene nada que ver. Amor viene del latín amore, que significa lo mismo. Entonces, se puede buscar el significado etimológico de la palabra, pero por ahí no va. Hay como comentario, quienes sean de las prepas de la UNAM van a llevar, o llevaron, o llevarán, o llevan etimologías grecolatinas, que es una materia muy bonita. Pero bueno, ya estamos digresando mucho. Aceleración constante, decimos. Cuando tenemos aceleración constante, las cosas se comportan de manera bonita en la cinemática, porque vamos a ver ahorita, gráficas nos permiten obtener mucha información de manera geométrica de las situaciones que vamos a considerar. Entonces, bueno, para no perdernos demasiado, decimos que estamos viendo cinemática unidimensional y que buscamos una expresión para la posición en función del tiempo. En una dimensión, además, buscamos la expresión para una coordenada en función del tiempo. Eso es lo que estamos buscando ahorita, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando y que estamos viendo a ver cómo lo hacemos para obtener eso. Ahora, nosotros queremos ver
¿Qué es lo que pasa en el caso particular de que tenemos aceleración constante? Donde aceleración es esta cosa que definimos acá arriba, ¿no? Como el cambio en la posición con respecto al tiempo. Es decir, nosotros queremos que ese cambio sea constante, es decir, que no cambie el cambio, por así decirlo. Eso puede empezar a ponerse de manera un poco mareadora, pero pues eso les digo. Son conceptos que hay que digerir con un poquito de calma. Sí, el cambio puede cambiar, el cambio del cambio del cambio también puede cambiar, y así sucesivamente el cambio del 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 cambio puede estar cambiando. Y el cambio del cambio del cambio del cambio del cambio del cambio va a afectar al cambio. Y eso va a afectar en última instancia a lo que nosotros percibimos de manera real. ¿Son conceptos abstractos? No digo que no, lo son, muy abstractos. Pero bueno, poquito a poco vamos a ver que no son tan antinaturales, que nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cosas en la vida normal. Son cosas con las que nos encontramos todos los días. Lo único que tenemos que hacer es empezar a identificarlos. Pero bueno, aceleración constante, ya fue mucha palabrería. Bueno, antes de hablar de eso, me gustaría hablarles también de cómo, bueno, un poquito más de lo que serían las gráficas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí la interpretación gráfica del movimiento con aceleración constante. Ahora, como estábamos viendo hace ratito en el dibujito este de la trayectoria de la partícula, cuando trabajamos en una dimensión, algo que podemos hacer mucho es escribir por una parte la posición de la partícula y por otro lado, como variable independiente, al tiempo, ¿sí? ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Nosotros podemos escribir esto como una función, donde tengamos por un lado a la variable independiente que va a ser el tiempo, y a la variable dependiente que va a ser la posición, ¿no? La coordenada X de nuestra partícula. Esta función puede ser en principio cualquier tipo de función. Podría ser, por ejemplo, una línea recta, ¿no? Una función lineal. Podría ser, por ejemplo, una parábola, una función cuadrática. Podría ser una función ahí toda rara, una función tal vez polinomial. O podría ser una función oscilatoria, una función trigonométrica, por ejemplo, una función de toda misma fufa, tal vez una función trigonométrica, exponencial, logarítmica, ustedes digan. Dependiendo de la situación física que tengamos, podemos tener un monto total de funciones diferentes para describir el comportamiento del objeto que estemos considerando. ¿Sí? Ahora, una cosa importante es que esta gráfica de la posición nos va a decir cosas importantes acerca de las otras dos cantidades que tenemos, que son la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Esas dos cantidades se van a relacionar estrechamente con la gráfica que tenemos nosotros para la posición. Es decir, si les doy algo así, que se ve aquí todo mafufo, ustedes me van a poder decir que a partir de esta gráfica, la velocidad y la aceleración también se van a ver de maneras bastante mafufas. Disculpando ustedes el uso de la palabra. Y de la misma forma, si yo les digo aquí que esto tiene una forma muy bonita, por ejemplo, una línea recta, que eso no se ve recta, pero bueno, una línea recta, dije, bueno, supongo que es recta. Si eso se ve como una línea recta, algo muy simple, ustedes me van a poder decir también que tanto la velocidad como la aceleración se van a comportar de manera simple. Ahora, nosotros nos gustaría obtener información acerca de la velocidad y de la aceleración de una partícula a partir de su gráfica de posición. Pero lo inverso también va a ser cierto. A nosotros nos va a interesar obtener información acerca de la posición de la partícula a partir de las gráficas de posición, pero de velocidad y de aceleración de esta cosa, ¿no? Entonces aquí si gustan, lo que estoy haciendo es economizar mucho en tinta y lo único que estoy haciendo es representar en una sola línea, de manera que se vea bonito, como vamos a ver ahorita, la velocidad, la aceleración y la posición, ¿sí? Si gustan, lo estoy poniendo aquí como escaladitas, como si vivieran en la misma casa. Un tal zoom. Bueno, creo que lo hice muy grande, pero bueno, más o menos se alcanza a ver, ¿no?
Ahora, aquí me gustaría que empezáramos a dibujar cómo se alcanzaría a ver esto. En principio con, primero, el movimiento más sencillo que podamos tener, ¿sí? Si gustan, vamos a empezar a trabajar con una línea recta. Y esto se ve más recto, me parece, que lo que había escrito antes. Ahora, aquí supongamos que tenemos que si nosotros hacemos las mediciones y demás, las representamos gráficamente, si gustan, nosotros obtenemos que la posición, es decir, la coordenada X de nuestra partícula en función del tiempo, hace una cosa que se parece mucho o que es una línea recta, ¿sí? Es decir, que nosotros vemos que esto es una función que parece ser de tipo lineal. Ahora, a partir de aquí nos interesaría ver cómo es que podríamos obtener, por ejemplo, cómo se comporta la velocidad y la aceleración de la partícula. Ahora, este caso que tenemos aquí es un caso muy sencillo, pero si lo entendemos, vamos a poder trabajar casos más complicados. O tal vez si encontramos la relación entre cómo se ve la gráfica de la velocidad o la gráfica de la aceleración y la gráfica de la posición, podamos, si conocemos alguna de estas dos, por ejemplo, la velocidad o la aceleración, ya después de eso, conocer cómo se comporta la posición en función del tiempo. Es decir, nosotros queremos ver cómo podemos pasar de una a otra, ir brincando como changuitos entre posiciones, velocidades, aceleraciones, velocidades, aceleraciones, posiciones, aceleraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos es poder navegar en este mundo de la cinemática, pasar de una cantidad a otra, ¿sí? De tal manera que podamos obtener la información que podamos. Entonces, ahorita empezamos analizando el caso más sencillo que tenemos, ¿sí? El caso sencillo de lo que es la, el movimiento aquí en principio lineal, ¿sí? Esto generalmente se le suele llamar movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí, si gustan, todavía ni siquiera metemos aceleración constante. Vamos a dejarla de lado. Vamos a olvidarnos siquiera de que existe la aceleración. En principio esa aceleración sí es constante, pero es muy aburrida porque nos va a valer cero. Todavía no sabemos por qué, pero vamos a ignorarla de momento, si me permite. Interpretación gráfica del movimiento, mejor vamos a ver. Ahora, ¿por qué decimos que es un movimiento rectilíneo uniforme del que estaban estudiando? Bueno, probablemente estudiaron en la escuela. Bueno, aquí en principio se ve muy bonito que es una línea recta, pero como veremos más adelante, que aquí en el papel haga una línea recta no significa que se mueva rectilíneamente, ¿sí? Pero bueno, vámonos por cachitos, ¿sí? Ahora, nosotros vemos que hace aquí una línea recta, no con respecto a tiempo. Importante, este no es el espacio en el que vivimos. Este es el espacio que tiene como coordenada independiente al tiempo y como coordenada dependiente a la coordenada X de la posición. No es el mismo en el espacio que vivimos. En el espacio en el que vivimos no podemos estirar un brazo y decir, ah, mi espacio está 3 segundos más para allá que mi mano. O sí, mi brazo está 10 horas más para acá que mi cabeza. Eso no tiene un sentido eh, en el mundo en el que vivimos, al menos a primera interpretación. Ya en cosas más locochonas, se ve que en efecto nosotros podemos definir que vivimos en un espacio con 4 dimensiones, siendo una de ellas el tiempo. Pero bueno, en eso todavía no nos metemos. Primero vamos a vernos aquí y a ver qué podemos trabajar con el espacio tridimensional al que estamos más bien acostumbrados, simplificando todavía más al espacio unidimensional. Pero bueno, tenemos aquí una línea recta, ¿no? Ya fue mucha plática. Y ahora, nosotros queremos ver cómo podemos obtener la velocidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo habíamos definido la velocidad? ¿Qué habíamos dicho que nos parecería decente que fuera la velocidad? Pues habíamos dicho que era el cambio en la posición con respecto al tiempo, ¿no? Cambio en la posición con respecto al tiempo. En una dimensión, ese cambio en la posición lo podemos ver como el cambio en la coordenada X, si gustan. Cambio en la coordenada X. Aquí, si me permiten, voy a dejar de lado la notación vectorial para evitar tener que estar escribiendo rayitas, ¿sí? Cuando trabajamos con una sola dimensión, podemos decir, entre muchas comillas, que estamos trabajando con la coordenada.
si me permiten decirlo de esa forma. De manera que podemos evitarnos complicaciones a la hora de trabajar el, con vectores, ¿sí? En una dimensión podemos evitar trabajar con notación vectorial, ¿sí? Ahí se los digo como sugerencia, como comentario. Entonces, esta velocidad de este componente en x de la velocidad, todavía no hablamos de eso, pero va a ser la componente en x de la velocidad, que podemos ver como el cambio en la posición en x en esta coordenada con respecto al tiempo, ¿no? Va, ahí estamos bien. Queremos la velocidad instantánea, entonces nada más cambiamos ese delta por una d y todos felices, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría ver cómo pasar eso, cómo traducir esta expresión que tenemos aquí de una línea que tenemos acá en x con respecto al tiempo y eso pasarlo a algo que se vea como una gráfica de la velocidad con respecto al tiempo. No sé cómo se vaya a comportar, a lo mejor es una recta así, a lo mejor es una cosa así, a lo mejor es una cosa así, a lo mejor es, lo que sé, una línea horizontal, una línea vertical, no sé. Supongo que eso no va a ser algo muy complicado, porque esto no es algo muy complicado, pero no estoy seguro. Voy a ver qué es lo que sale, ¿no? Entonces, aplicamos justamente esto que consideramos y si me permiten lo vamos a aplicar aquí cerca del principio. Aquí, si gustan, nos dice agarramos un cachito pequeño de tiempo. Entonces, para agarrar ese cachito pequeño de tiempo, si me permiten, voy a hacerle mucho zoom a esto. Mucho zoom, mucho zoom, tanto como me permita la computadora. Mucho zoom, mucho zoom, mucho zoom, mucho zoom. ¿Me deja hacerle más zoom? Creo que no. Ya no me deja hacerle zoom, me deja hacerle menos, sí, pero no me deja hacerle más. Entonces, bueno, vamos a ver como si le estuviéramos haciendo mucho zoom a esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, haciéndole mucho zoom, nos queremos agarrar un cachito chiquito, ¿no? Como ya le hicimos mucho zoom, todo lo que agarremos va a ser relativamente pequeño, pero como queremos algo muy, muy pequeño, aunque tenga mucho zoom, me voy a agarrar algo muy chiquito. ¿Sí? Bueno, al menos suficientemente grande como para que lo puedan ver ustedes, pero de todas formas suficientemente pequeño. Entonces, aquí, si yo agarro un cachito pequeño de tiempo, es decir, aquí voy a tener un tiempo, ¿no? Por ejemplo, un T1, les decía en el caso anterior que nosotros medíamos el tiempo, por ejemplo, en horas, con un reloj. Estas podrían ser las 3:35 y a lo mejor aquí me agarré las 3:35 con un segundo, ¿no? Por decir, algún intervalo de tiempo muy chiquito. Si no les gusta con un segundo, pues con una milésima de segundo o con una, no sé qué sea eso, de segundo o con una, muchos ceros de segundo. El intervalo puede ser tan pequeño como queramos. El chiste es que sea pequeño, ¿sí? De momento, un segundo se me parece suficientemente pequeño. Entonces, nada más es como el ejemplo conceptual, ¿sí? Es más, vamos a poner los tiempos para recordarnos que no tenemos por qué trabajar todo el tiempo con numeritos. Bueno, aquí podríamos tener aquí este T2, T1 y T2, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos este delta T, que va a ser T2 menos T1, ¿no? Donde T2 a lo mejor son las 3:35 con un segundo y T1 son las 3:35 con 0 segundos. Y nosotros vemos aquí que esta diferencia en tiempo, este delta T, pues va a ser la distancia entre los dos, que déjenme lo pongo de un color diferente para que se note más. Este de aquí va a ser el delta T, ¿no? Esto de aquí va a ser el delta T. Delta T. Ahí está, ¿no? Más o menos. Y bien, ese va a ser nuestro pequeño intervalo de tiempo, esta rayita horizontal que tenemos acá. Y luego nosotros nos gustaría ver cuál es el cambio en la coordenada X. Sí, y bueno, para eso vamos a ayudarnos de la gráfica. Si nosotros vemos aquí, esto de acá habíamos creado que era la X, ¿no? La coordenada X. Aquí le hice mucho zoom, entonces ya no se ve, pero está la coordenada X, ¿no? De la misma forma que está de acá, es el tiempo. Las borro para no olvidar que estamos haciendo mucho zoom en este estudio, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes recuerdan, la coordenada en X la representamos en este eje, ¿no? Entonces, para ver cuánto vale la coordenada en X, nos paramos aquí y vemos, pues, cómo se asocia con el eje vertical, ¿no? Con el eje justamente de las X. Entonces, aquí vemos que tenemos este primer punto en X, ¿no? A lo mejor este vale un X, que a lo mejor vale, yo qué sé, 5 centímetros.
5 centímetros a la derecha de donde estamos midiendo, tal vez 5 centímetros para arriba. No lo sé, el chiste es que son 5 centímetros, esta primera posición que estamos considerando. Luego, me agarro en la segunda posición que estamos considerando después de este intervalo de tiempo chiquitito. Es decir, aquí en el T2 que estamos viendo, a las 3:35 si gustaban. Y aquí, si gustan, me regreso a la posición que tenemos acá en el eje de las X para encontrarme con la posición X2, ¿no? Que si gustan va a valer 5.01 centímetros. 5 centímetros y una décima de milímetro. A menos de que haya hecho las conversiones mal, pero espero que no. 5.01 centímetros. 5 centímetros y una centésima de centímetro, que es lo mismo, ¿no? Y entonces yo quiero ver qué es lo que pasa cuando considero el cociente entre esas dos cantidades. Es decir, cuando yo agarro V, que la definimos como el cambio en X entre el cambio en el tiempo, ¿no? Es decir, cambio en X, si mal no recuerdo, lo habíamos puesto como X2 menos X1, y el cambio en el tiempo, pues va a ser esta diferencia, ¿no? Va a ser T2 menos T1. ¿Sí? Y entonces algo interesante que vemos aquí es algo que tiene que ver mucho con la trigonometría, y más que con la trigonometría, con lo que tenemos a la hora de trabajar funciones lineales, ¿sí? Si ustedes ven, esto de aquí tiene una forma muy particular. ¿A alguien les recuerda algo esa expresión? Arroba, ¿cierto? No contestas. A la pendiente de una recta. A la pendiente, ¿no? No, tú tampoco. Tú. Jijiji, no es por nada, pero pues es que hay que darle también chance a los demás. Bueno, es decir, justamente esto se ve como la pendiente, ¿no? La pendiente que tenemos nosotros cuando trabajamos funciones lineales, funciones que se representan mediante una línea recta. Entonces, haciendo este análisis, vemos, una forma que tenemos nosotros de interpretar esta cosa que llamamos la velocidad es como la pendiente, ¿sí? La pendiente, es decir, la inclinación, si me permiten, vamos a ponerlo con rosita para que se vea, la inclinación que tiene esto respecto a la horizontal, es decir, esta pendiente, esta inclinación, qué tan profundo es esta inclinación, sin valga la repetición, esta inclinación. Esa inclinación que tenemos ahí, como si fuera una pendiente, como si fuera una subida, como si fuera una montaña que se va subiendo, es una forma que nosotros tenemos de interpretar esta cantidad, esta velocidad, ¿no? Como está pendiente. Y algo que es bonito de lo que hay, son para atrás, para acá, ¿no? Algo que tenemos nosotros bonito de ver cuando trabajamos con funciones que son completamente rectas, como esta de aquí, es que la pendiente es la misma en toda la función. Toda esta función, toda esta recta se puede representar con la misma pendiente. ¿Sí? Aquí nosotros podemos escribir una ecuación que se viera de la forma x que va a ser mx más b, ¿no? Donde ves la ordenada del origen, que aquí es aparentemente 0, pero que en principio podría ser tantito más o tantito menos, ¿no? Para no perder generalidad lo podemos escribir así. Perdón, mx más b sería un pleonasmo, aquí esto sería mt, perdón, más b, ¿no? Variable independiente, variable dependiente, ¿sí? Ok, eso es lo que nos dice aquí, que lo podemos escribir como una función de esa forma. Ok, entonces aquí en este movimiento que tiene una pendiente constante, sí, aquí déjame lo pongo, pendiente constante. Entonces, esta pendiente que ya vimos que la podemos ver como la inclinación, la pendiente de esta función, en algún punto dado, como es constante, entonces eso nos sugiere que la velocidad también va a ser constante, ¿no? Si la velocidad es como la pendiente que tiene esta gráfica y esa pendiente va a ser constante,
entonces intuimos que la velocidad también va a ser constante, ¿no? Entonces, supongamos que ya hacemos este cálculo, que de hecho pues lo podemos hacer, ¿no? Nosotros habíamos dicho, déjenme le vuelvo a hacer zoom, que x2 valía 5.01 centímetros. Habíamos dicho que x2 valía 5.01 centímetros, que x1 valía 5.00 centímetros para ustedes creen, ¿eh? Y que el tiempo 2 era las 3:35 con un 00, no, perdón, con un segundo, y que el tiempo 1 eran las 3:35 con 00, ¿no? De dicha otra manera, aquí pasaba un 5 menos 5 se cancelan, nos queda más la centésima de centímetro que teníamos aparte, y aquí pasó un segundo, ¿no? Estas horas se matan con estas horas, y aquí nos queda 1 menos 0 segundos, un segundo, ¿no? Eso parece un 15, déjenme, lo pongo bien, así está. Y entonces, pues esa justamente nos queda como la velocidad que estaba llevando la partícula en este cachito de que nosotros calculamos. Y como esa velocidad que nosotros calculamos, dijimos que iba a ser constante, entonces la función de velocidad en todo momento se va a ver como una función constante. ¿Sí? ¿Alguien me recuerda cómo se ve gráficamente una función constante? Ahí dice Ángel como una línea recta horizontal. Justamente importante la parte de que es horizontal. Líneas rectas también teníamos como esta de acá. Pero lo que caracteriza que la función sea constante es que esa línea recta va a ser horizontal. Es decir, no se va a mover de manera que cambie su valor. Por lo tanto, es constante. Y aquí va a tener justamente el valor que vimos en el ejemplo, ¿no? Que habíamos dicho que iban a ser 0.01 centímetros por segundo. ¿Sí? Luego les digo cómo dibujar bien gráficas, eso no nos compete del todo en estos momentos, pero bueno. Dejémoslo de momento así, 0.01 centímetros por segundo. Y así se ve eso. Y ahora, la misma forma que trabajamos para calcular la velocidad respecto a la forma que teníamos nosotros de la gráfica de la posición, vamos a ver qué es lo que nos arroja para la gráfica de la aceleración. Recordando que teníamos que la aceleración la podíamos ver como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Es decir, con cómo se compara un cambio en la velocidad respecto a un cambio en el tiempo. O adoptando nuestra interpretación geométrica de la gráfica, con cómo se ve la pendiente de la gráfica de la velocidad contra el tiempo. Es decir, aquí podemos utilizar la interpretación que gusten, podemos ver cómo es que trabaja el cambio, o podemos usar la interpretación geométrica, que 9 de cada 10 veces va a ser más sencilla que trabajar la interpretación matemática. Así, a ojo de buen cubero, alguien me podría decir cuál va a ser la aceleración, bueno, la función de la aceleración respecto al tiempo a partir de la interpretación que vimos de la inclinación, la interpretación geométrica. ¿Cuál va a ser la función para la aceleración en función del tiempo? Les doy una picafresa cuando los vea. Dice Adiel que no hay. Matemáticamente, ¿qué significa que no haya? Rodrigo dice que es cero. Va. Ya dijeron, va. Me parece bien sus respuestas. No hay aceleración. La aceleración es nula. Eso quiere decir que vale cero. Y constantemente va a valer cero a lo largo de todo el intervalo que estemos considerando. Es decir, se va a quedar ahí pegada al piso. No va a valer nada, nadota.
Nunca de los nunca va a valer nada. ¿Por qué? Bueno, como nos dijeron, lo podemos ver de dos formas. Una es ver que por la interpretación geométrica que habíamos visto antes, la aceleración, vista como una expresión de esta forma, la podemos trabajar como la inclinación, es decir, la pendiente que tenga esta gráfica. Pero esta gráfica tiene pendiente cero. ¿Por qué? Porque no está nada inclinada, está completamente horizontal, está plana. Como está completamente plana a nivel horizontal, su inclinación vale cero. Y por tanto, si le hacemos caso a la interpretación geométrica que obtuvimos, podemos deducir que la aceleración va a ser continuamente cero. ¿Sí? Su función va a ser que la aceleración sea cero. ¿No? Cero, cero siempre. Y bueno, de hecho, matemáticamente eso se representa con tres rayitas. Decir que es congruente con el cero. Pero bueno, eso no nos metemos con eso. Para términos prácticos decimos que es cero siempre y ya. Y aquí de la misma forma nosotros podríamos haber escrito que la velocidad en función del tiempo va a ser 0.01 centímetros por segundo, ¿no? De manera constante. Y bueno, ya. Todo esto dado a partir de esta primera expresión que tenemos ahí para la posición, ¿no? Ok, entonces si ven, podemos hacer el análisis viendo esta cosa muy importante de la gráfica de la posición, que es que nosotros podemos interpretar las cantidades subsecuentes, si quieren verlo, a partir de la posición, la velocidad, la velocidad, y a partir de la velocidad, la aceleración, siempre y cuando nosotros conozcamos la pendiente de la gráfica que estamos viendo. ¿Sí? Eso es la gran lección de este análisis. Nosotros podemos saber algo acerca de una cantidad que sea la derivada de otra a partir de la pendiente de la gráfica. Entonces, bueno, ahorita vamos a intentar ver cómo podemos hacer esto en sentido contrario. Pero bueno, antes de hacer eso, me gustaría preguntarle si alguien tiene alguna duda. ¿Saben? ¿Van bien cómo vamos? ¿Todo tiene sentido hasta el momento? ¿O no? También se vale. Espíritus del más allá. ¿Siguen acá? Ah, espérate, es que no estaba viendo. Dicen que sí. Va, perfecto. Y bueno, entonces, pues prosigamos con lo siguiente. A ver qué sale. La idea era que revisaran problemas hoy, pero bueno, me está dando un caso de la ley de Hofstadter. En fin, ahora les digo, vamos a intentar hacer lo contrario a partir de las gráficas que tenemos para aceleración, por ejemplo, encontrar cómo se ven la velocidad y la posición. Acá, si me permiten, voy a dibujar primero lo mismo que había hecho allá arriba. Ahí, pero con esta ramita. Para que se vea bonito. Y acá vamos a poner tres ejes, ¿no? Para las tres cantidades con las que vamos a trabajar ahora, ¿no? Que son las mismas que van a ser acá la coordenada en X, acá la velocidad y acá la aceleración, ¿no? Y de nueva forma, en el otro eje tenemos el tiempo, ¿no? En cada una de estas situaciones. Y ok, antes de pasarnos a casos más complicados, me gustaría hacer exactamente el mismo análisis, pero a la inversa, para que veamos algunas sutilezas que tiene este método, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos visto que en efecto se cumplía que esto no pinta, dije, que la aceleración iba a ser constantemente cero, ¿no? Ok, entonces ahorita vamos a partir de eso. ¿Qué es lo que pasa si tenemos aceleración cero? Ok, ¿qué nos indica la gráfica? Que vamos a tener aceleración cero.
Ahora vamos a intentar ir en sentido contrario. Vamos a intentar llegar a ver si podemos encontrar alguna velocidad. Entonces vamos a ir de aquí para arriba. Ahora, nosotros habíamos definido la velocidad, perdón, la aceleración en términos de la velocidad, ¿no? Habíamos dicho que la aceleración iba a ser el cambio muy pequeñito de la velocidad con respecto a un cambio muy pequeñito en el tiempo. Eso lo podríamos intentar despejar en principio de la ecuación, ¿sí? Nosotros los físicos utilizamos esta notación, como el comentario al margen, que se llama notación de Leibniz. Déjenme escribir completo. Notación de Leibniz. Y la escogemos porque es terriblemente conveniente para los... Leibniz nada más con Z. Para los propósitos con los que trabajamos en física. A los matemáticos no les gusta porque tiene ciertas faltas de precisión, pero esas faltas de precisión se ven recompensadas ampliamente por la practicidad que tienen a la hora de comprender los conceptos que están teniendo lugar en el cálculo. Matemático promedio se infartaría si ve lo que estamos viendo ahorita, pero espero que estén de acuerdo conmigo en que para los propósitos que vamos a trabajar van a bastar. Y si no, pues créanme. Si nosotros intentamos despejar de aquí, de esta expresión que tenemos aquí, de nuestro cambio chiquito de velocidad con nuestro cambio chiquito de tiempo, que nos define la aceleración, para obtener la velocidad, podemos obtener que la velocidad, o al menos el cambio chiquito en la velocidad, va a ser la aceleración multiplicado por el cambio chiquito en el tiempo, ¿no? Lo único que hice fue pasar del otro lado multiplicando. Entonces este cambio chiquito en la velocidad va a ser la aceleración por un cambio chiquito en el tiempo. Hasta ahí todo se ve bastante bien. Sin embargo, tenemos una situación bastante interesante en este caso. Como la aceleración vale 0, entonces esto va a ser el 0 multiplicando el cambio chiquito en el tiempo. Y si recuerdan, 0 por lo que sea vale 0, ¿no? Entonces nos cambia que el cambio en la velocidad va a ser 0 en todo momento. Y eso en principio pues podemos decir, eso nos indica que la velocidad no va a cambiar. Como la velocidad no va a cambiar, podemos concluir que la velocidad va a ser constante. Sin embargo, aquí llegamos a un problema y es que ya no sabemos cómo encontrar el valor de la velocidad. Y esa es una cuestión bastante importante a la hora de hacer este tipo de análisis en reversa, que van a surgir cosas que nosotros no podemos conocer, al menos a partir de tan poca información. Este método es poderoso, pero tiene sus limitaciones. Y seguiremos hablando de él en la siguiente sesión. Ya son las 10. No pretendo que dejen de dormir. Entonces, bueno, Toño, ya terminamos la sesión. Hasta luego.